Aguacero pues, es una novela negra ambientada en los años 50 y protagonizada por un inspector de policía de Madrid, Ernesto Trevejo, al cual lo envían a un pequeño pueblo de la Sierra de Madrid para investigar el asesinato de 4 personas, 2 guardias civiles, un alcalde y la mujer del alcalde de este pueblo, de este pueblecito ahí de la Sierra. Es una novela que, digamos, es una novela que es muy entretenida. Yo he intentado que fuera una novela, no es muy larga, yo quería que fuera una novela muy, digamos, muy al grano, muy entretenida, en el que tiene mucho peso los diálogos y que se distingue, yo creo, se distingue un poco del resto de novelas, aparte de por la ambientación de los años 50, sobre todo por el hecho de que es una novela que yo he intentado que tuviera más cierta profundidad. Es una novela que bebe mucho de la literatura de la época, de los años 40, 50, 60, de Cela, de Delibes, etc. Pero que a la vez, digamos, tiene muchísimas referencias a estos autores y a otros muchos. Es una novela que tiene muchas capas de literatura, de historia, pero que sin embargo todo eso queda siempre supeditado, digamos, al entretenimiento. Es una novela, sobre todo, yo creo que se lee muy bien, que la va a disfrutar tanto una persona que le guste mucho la literatura y, digamos, le gusten los autores más clásicos de la España del siglo XX, pero también creo que va a resultar muy entretenida para cualquier tipo de lector. Es decir, mi intención era eso, que tuviera un estilo muy ágil, muy rápido, en el que yo contara muchas cosas y estableciera muchas relaciones que fueran visibles, no solamente para el lector digamos, más cotidiano, más casual, sino también para el lector un poco más experimentado. Cuando me planteé escribir una novela, me planteé por dónde tirar y me di cuenta que yo lo que podía aportar al mundo de la literatura era, por un lado, como filólogo. Yo creo que como filólogo lo que podía aportar era eso, el conocimiento, más que conocimiento, la admiración que yo tenía por los autores de este periodo. Y también, digamos, todo eso entremezclado con todas esas historias cotidianas, de un ambiente rural, en este caso, de Extremadura. Todo eso mezclar un poco y a partir de ahí, digamos, creo que ese sustrato estuvo ahí un poco, ese pozo, de ahí es de donde surge la génesis, el origen de la novela. A partir de ahí, pues bueno, luego ya de una forma más fría, yo ya dije, bueno, ¿qué voy a escribir? Pues una novela negra y poquito a poco, ya digo, fue como un proceso muy, no sé cómo decirlo, muy fragmentario. Es una época que, por un lado, es lejana, parece la Edad Media. Yo cuando me he puesto a repasar libros de historia o imágenes o películas y demás, es un poco la Edad Media en el sentido de que es una época que con unas convenciones sociales que nos parecen hoy en día completamente, sobre todo para mí, que soy una persona, me considero joven todavía, que tengo 28 años, aunque empecé la novela la escribí casi toda con 25, y claro, yo con 25 años me puse a investigar un poquito, tampoco hice una investigación muy extensa, pero me puse a investigar. Claro, con 25 años yo empezaba a leer cosas, sucesos de cómo era esa época y la verdad, claro, me llevaba las manos a la cabeza y decía, pero ¿cómo puede ser? Lo que estoy leyendo no es una España, no estoy leyendo, ya digo, de la Edad Media ni del siglo XVII, XVIII, digo, es que esto lo ha vivido mi abuelo, por ejemplo, que es una de las fuentes de las que bebe la novela. Digo, es que esto cualquier persona, cualquier vecino de mi pueblo o que yo conozca, que tenga 70, 80 años, lo ha vivido. Es que los años más, los mejores años, los años dorados de la vida de una persona que hoy tenga 70, 80, 90 años, cuando esa persona tenía 20, 30, 40, los ha vivido en esta época. Es decir, todas estas convenciones que hoy en día una persona joven como yo, ya no quiero decir un adolescente hoy en día de 15 años, les parece algo alejado, algo inimaginable y sin embargo pues ahí está. Es decir, es que fue hace 2 días, todavía estamos un poco, ya digo, no podemos decir que el franquismo es el pasado cuando todavía muchísima gente que hoy en día está, no sé si activa laboralmente, pero está viva y tiene su peso en la sociedad, han vivido sus mejores años en la época del franquismo. Entonces, claro, yo digamos, me decidí a esta época porque era un poco, la veía muy diferente a la época de hoy en día, pero no muy lejana. A mí la novela negra siempre me ha gustado, siempre digo, no es el género que más me guste, pero tampoco es el que menos. Yo como filólogo, no sé si es un poco una deformación profesional, digamos, no tengo ninguna preferencia especial por ningún género, es decir, puedo pasar de novela negra a un ensayo, a un libro de historia, a novela, digamos, más comercial, un bestseller, y lo disfruto todo. Entonces, cuando me decidí por una novela negra era porque yo tenía ese material en la cabeza,
ese pozo para usar, tenía un poco el germen, sabía por dónde quería tirar más o menos, lo que no sabía era qué hacer con eso que yo tenía en la cabeza, si hacer pues una novela más histórica, una novela pues más literaria, que no me gusta ese término, y al final pues bueno, digamos un poco, casi por eso digo, fue una decisión muy fría, en el sentido de que yo dije, bueno, una forma de hacer algo entretenido para mí a la hora de escribir y también para el lector, sobre todo para una primera novela, pues era una novela negra. La clave de Trebejo, siempre lo digo, está en la primera página. Cuando está Trebejo narrando y dice que la época del franquismo, los años 50, es una época donde primaba la supervivencia del más ecléctico, es decir, la supervivencia de aquella persona, no del más radical o del más, una persona que fuera, yo qué sé, falangista o muy muy afecta al nacionalcatolicismo, lo que fuera, es decir, no es la persona esa la que más triunfaba o la que más medraba en la vida, sino una persona que supiera un poco en cada ambiente, dependiendo de dónde estuviera, es un poco lo que es la picardía, es decir, la picardía, que es esa característica tan hispánica, pues es un poco por ahí por donde va. Trebejo pues tiene ese tono irónico, pero más que irónico es un tono que a veces es irónico cuando sabe que lo puede hacer, pero cuando no, cuando está a lo mejor con un delincuente y tiene que portarse como una persona completamente seria y como un policía del franquismo, que al final es lo que es, lo va a hacer, es decir, es una persona que sabe moverse según en qué ambiente se encuentre, es decir, no es un idealista, no está luchando por sus ideales o contra el sistema, nada parecido, no, es una persona como la mayoría de las personas que vivieron en aquella época, que está intentando sobrevivir un poco y hacerlo lo mejor que puede. Es decir, es una persona joven, tiene 34 años en la novela, es una persona joven, pero no es tampoco un adolescente, es decir, no es un universitario que está luchando contra el franquismo, contra el sistema, porque él es parte del sistema, pero tampoco es una persona de más edad que esté ya, digamos, se sienta del todo integrada en el sistema. Él está un poco ahí a verlas venir, intenta manejarse sin hacerle ascos a nada, pero sobrevivir lo mejor que puede. Es decir, está, como dice también al principio de la novela, está enquistado un poco en su trabajo y él lo que intenta pues, es mantenerse, que no complicarse mucho la vida con nada y ya está, sobrevivir. Ya digo que me han comparado, bueno, aquí aparecen en la novela con Eduardo Mendoza o con Philip Kerr, que ya para mí pues eso era una comparación completamente desmedida, pero es una primera novela, por muy buena que sea, que no sé si lo será, eso digamos, lo tiene que juzgar la persona que lo lea, pero digamos, por muy buena que sea una primera novela de alguien, que te comparen ya con un autor consagrado, es algo desmedido y completamente fuera de lugar, pero ya si encima ese autor es, digamos, un autor que no sea un autor actual, digamos, que puede ser más o menos bueno o más o menos de calidad, sino que te comparen ya con un clásico, auténtico clásico del siglo XX de España como Delibes, pues yo creo que está completamente... Ya digo, yo cuando vi la noticia, fue una conferencia que hice allí en Toledo y a partir de esa conferencia hicieron la noticia y claro, yo ya digo, sí que es verdad que Delibes, la novela tiene influencia de Delibes y de todos estos autores. Al final Delibes es un autor de la España rural de esos años y la novela se ambienta en esa época y yo soy un admirador de Delibes y lo defiendo y lo reivindico siempre que tengo oportunidad, pero claro, de ahí a comprarme yo personalmente o comprar mi obra con Delibes, pues ya digo, yo estoy, más que halagado, me siento un poco todavía, no sé, abrumado, porque es una comparación que no... Tampoco, claro, mi novela negra no puede tener alguna influencia, obviamente, pero no, digamos, no creo que sea una comparación acertada, no lo sé, pero bueno, desde luego exagerada.